Damos gracias a Dios de que tenemos aire para respirar. Porque a veces queremos, si no hay, aun queriendo, tampoco podríamos. Dios nos ha dado el aire. Damos gracias a Dios de que también en medio de la alabanza, dice la palabra, que en medio de la alabanza Dios habita. Y donde Dios habita hay sanidad y hay vida. Así que deseo que hayáis recibido mucha gracia durante el tiempo de la alabanza, que también recibáis mucha sanidad para vuestro cuerpo y para vuestro espíritu a través de la presencia de Dios en la alabanza. Ahora vamos a respirar, como bien decía nuestra hermana y diaconisa, vamos a respirar también a través de la palabra, que hoy la encontramos en el libro, o la carta, mejor dicho, del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a los Efesios. Vamos a leer en el primer capítulo, donde hoy vamos a poner nuestro segundo fundamento de nuestra vida cristiana. Primero recordamos, el primer fundamento de la vida cristiana tiene que ser siempre la fe en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Hoy tenemos que aplicar el método de Dios. ¿Amén? El método de Dios, no el del hombre, el que Dios nos ha dado. Por eso en Efesios capítulo 1, Pablo escribió a esta iglesia en Efesios, a partir del versículo 15, dice estas palabras hasta el versículo 19. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Una palabra para mí grandiosa, el poder de su fuerza. Necesitamos esa gracia, ese poder, esa obra que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Hay tres problemas en la humanidad que no pueden ser resueltos, que no podemos solucionar por nuestro propio poder. Son tres problemas que no pueden ser solucionados por el poder humano. Por eso es que Dios envió a Cristo y nos dio la gracia de la salvación, porque nosotros no podíamos superar esos problemas espirituales, porque nosotros no podemos superar el problema del pecado y siempre continuamente tropezamos, porque no podemos superar el problema de la destrucción espiritual debido a que el hombre está apartado de Dios, y estando apartados de Dios nada podemos hacer. Y porque hay una autoridad en este mundo que tiene nombre propio llamado Satanás, que se levanta en contra de los hijos de Dios. Cualquier persona que cree y acepta a Jesucristo recibe un regalo, un don, que es el regalo de la salvación. Dios ha prometido darnos la salvación. Lo ha prometido porque la salvación no puede ser conseguida ni obtenida por ningún otro método que no sea por el regalo o el don que Dios nos ha dado. Por eso que Pablo entendió esta palabra, lo comprendió y oró, conociendo esta maravillosa bendición, por este misterio que era el nombre de Jesucristo. Pablo lo entendió y tenía un corazón tan sumamente agradecido. Dios nos dio salvación por gracia, porque es gracia lo único que necesitamos, porque no hay nada que nosotros podamos presentar delante de Dios digno de merecer esa salvación, porque ningún humano es capaz de hacer obras dignas de alabanza. Solo la fe es necesaria. Este evangelio sorprendente
no puede ser recibido por ninguna otra cosa, sino por la fe. Y lo que es más sorprendente es que incluso la propia fe también es un regalo de Dios. Amén. Por eso tenemos que desprendernos de nuestras preocupaciones y tenemos que desarraigar la incredulidad y creer en la soberanía de Dios. Como podemos recibir la salvación simplemente por aceptar a Jesús, y hay muchas veces que eso parece que es algo muy simple y cualquier persona emocionalmente, en cualquier momento dice, bueno, yo acepto a Jesús, no cuesta nada. Al fin y al cabo, a veces en algunas iglesias se te pide, pues ponte de pie o levanta tu mano. Son gestos muy simples, muy sencillos. Y la persona, pues muchas veces, pues bueno, pues quizás emocionada por una alabanza, por un mensaje muy intenso, a lo mejor la persona, bueno, pues se levanta, acepta a Jesús. Pero muchos de estos salvos, que yo no voy a dudar de su salvación, muchos de estos salvos todavía hoy luchan con su incredulidad. Luchan con su incredulidad. Debido a esta falta de fe, por eso que vienen problemas todavía, incluso después de haber recibido la salvación. Y por eso muchos creyentes todavía siguen siendo atacados por la fuerza de Satanás y siguen siendo vencidos por la obra de la oscuridad. Por eso es que todavía las enfermedades y los problemas no pueden ser detenidos. Y es por eso que debemos de arrancar, desarraigar la incredulidad de nosotros y creer en la soberanía absoluta de Dios. Como es imposible por nuestra propia fuerza, es que tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que ser conscientes de esta realidad, que nosotros no podemos por nosotros mismos superar el problema espiritual que desde Génesis 3 está en cada uno de nosotros. Tenemos que ser conscientes que nosotros no podemos superarlo, que nosotros no podemos vencerlo, que nosotros no importa cuán excepcional pueda ser una persona, no importa cuán fuerte pueda ser, cuán inteligente pueda ser una persona. Por muy fuerte e inteligente que una persona puede ser, no puede superar los pecados que han sido heredados de generación en generación por causa de la idolatría. El pecado original, los pecados diarios, el problema de la oscuridad, estos problemas no pueden ser solucionados porque seamos inteligentes o porque nos vayan bien las cosas. No pueden ser solucionados. Esa persona no puede recibir la solución o encontrarse con Dios si no es a través de Jesucristo. Es por eso que Dios tuvo que darnos la gran bendición, el gran pacto del nombre de Jesucristo. Tenemos que entender esto. ¿Por qué causa? Porque todavía seguimos peleando y luchando con las ausencias de respuestas a nuestras oraciones, inclusive después de haber recibido gracia para ser salvos. Voy a hablar a los salvos. Porque hemos recibido gracia de la salvación a través de la fe, que es un don de Dios, pero todavía seguimos teniendo problemas y ausencias de respuestas porque hay motivos por los que nuestra fe hoy sigue siendo sacudida. Hay problemas en nosotros que todavía están ahí. ¿Por qué no tenemos respuestas? ¿Por qué el creyente sigue fracasando incluso después de recibir la salvación? ¿Por qué el creyente sigue sufriendo? Sin esas respuestas, si ya tenemos a Cristo. Nos hacemos muchas veces esa pregunta. Yo la oigo muchas veces y muchas veces me la formulan a mí. Pastor, ¿por qué sigo sufriendo si ya soy hijo de Dios, si soy ya creyente? Hay varias respuestas, hoy vamos a analizar algunas de ellas. Muchos creyentes, aun siendo salvos por la gracia de Dios, se mantienen en la ley después de que han recibido esta salvación. Todavía se mantienen ahí. Muchos creyentes no son capaces de distinguir entre ley y evangelio, entre religión y evangelio. No saben distinguirlo. Hoy él hablaba con un hermano en el despacho. No saben distinguirlo. Se creen que religión y evangelio es lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que una persona va a la iglesia, dicen qué buena persona es. Una persona que va a la iglesia y a lo mejor tiene un ministerio, por llamarlo de alguna manera, a lo mejor tocan instrumentos, o a lo mejor oran mucho en la iglesia, o a lo mejor llevan las finanzas, o a lo mejor llevan la limpieza en el templo, a lo mejor hacen cosas y la gente dice, hombre, es que soy muy buena. Soy una persona muy buena porque hago muchas cosas. Y hay gente que lo ve y también plantea eso. Dice, esta persona es una persona muy buena porque, fíjate, viene todos los domingos, se la ve que ofrenda, está trabajando.
Pero en su corazón hay incredulidad. Es decir, piensan que por hacer todas esas cosas, eso es evangelio. Y nada más lejos de la realidad. Ese es el problema de muchos creyentes que hemos encontrado durante nuestra vida. Porque aún no saben distinguir entre ley, religión y evangelio. Y este es un gran problema que desde el pasado hasta el día de hoy sigue habiendo. En el pasado y en algunas iglesias hoy en día sigue habiendo una división en medio de las iglesias entre hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Cuántos sabíais esto? Sabéis que hay iglesias que funcionan así hoy en día, ¿verdad, Juan? ¿Tú conoces alguna? Las iglesias de Filadelfia, las iglesias de gitanos, hombres por un lado y mujeres por otro no se pueden juntar. Y no solamente de gitanos, sino en otras denominaciones. ¿Por qué esa situación? Para que los hombres no miren a las mujeres y miren al pastor solo. Y las mujeres lo mismo. Para que los hombres y las mujeres no se distraigan. ¿Qué es lo que ocurre? Son incapaces de distinguir entre la ley y el evangelio. Y cuando esto ocurre, la gente pierde el tiempo en cosas que son totalmente inútiles. Que no sirven para nada, son tonterías. Por eso muchas iglesias pierden el tiempo, a mi juicio, con todo los respeto, en que si puedo llevar pendientes o no se puede llevar pendiente. Si la mujer se puede teñir el pelo o la mujer no se puede teñir el pelo, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a alargarlo mucho. Todos conocemos este concepto, ¿verdad? ¿Qué significa? Es perder el tiempo en cosas que son inútiles. Inútiles. Hay en otras iglesias que, es que una persona si no está casada oficialmente en la iglesia y por el juzgado, están en pecado mortal, no pueden tomar la Santa Cena. Hay veces que, cuando se enteran de que una persona entra a la iglesia con su pareja, resulta que llega a descubrir, que no están casados, se les pone en disciplina, se les aparta, se les quitan los cargos. ¿Por qué es esto? No sabemos distinguir entre religión y evangelio. Confundimos ley y evangelio. Es así. Hubo un tiempo en que un culto unido se estaba celebrando. Hubo una vez un culto unido. Un culto unido donde se celebraba en una catedral católica. En ese culto unido el sacerdote iba a presidir, el sacerdote de la catedral. Un monje budista iba a dar el mensaje. Y el pastor evangélico iba a hacer la bendición, la oración de bendición sacerdotal. Y entonces decían que eso era un culto unido. Culto unido porque hacen este tipo de cosas. Ahora, ¿es eso realmente un culto unido o es un culto mixto? Son cosas distintas, ¿verdad? Las personas ni siquiera son capaces de distinguir entre lo que es algo unido y lo que es algo mixto. No saben distinguir esto. Incluso creyentes dicen que eso es bueno, que la fusión y la combinación de las religiones es una buena cosa. Es algo frustrante no poder distinguir, el ver que no se puede distinguir o no se sabe distinguir entre lo que es religión, entre lo que es ley y lo que es evangelio, que es diferente. Culto unido, ¿vale? Como religión está bien, pero eso no es evangelio. Eso es algo mixto, pero no es algo unido. No es algo que empezó ahora, es que Pedro también tenía este problema. Pedro mismo bautizó y comió con Cornelio y su familia. ¿Qué es lo que pasó? Que los judíos, los fieles de la circuncisión, le criticaron. ¿Cómo se puede ir a casa de un circunciso y comer con ellos? ¿Cómo se puede un gentil incircunciso puede recibir la salvación? Pedro se enfrentó a este problema, precisamente con aquellos que deberían de saberlo. Si yo hubiera sido el apóstol Pablo, habría dicho algo interesante, por lo menos algo más. ¿No nos dijo nuestro Señor que proclamáramos el Evangelio hasta lo último de la tierra? ¿No dijo que lo proclamáramos a todos los pueblos? ¿No dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones? ¿Por qué? Porque religión es una cosa, ley es otra cosa y evangelio es otra cosa diferente. Ahora, no estoy diciendo que la ley no es necesaria. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que la ley no fue abolida ni suprimida, sino que fue cumplida por Cristo. No fue quitada. Si crees en Cristo, recibes la salvación por gracia. Sin embargo, sin haber arraigado en el Evangelio, es muy fácil, si no estás arraigado en el Evangelio, ser engañado por Satanás.
Satanás es fácil que te engañe. Por eso os bendigo, para que en el asombroso método de Dios, que es Cristo, sea desbordado en vuestra vida. Que Cristo sea desbordado por encima de cualquier legalismo. Y que nuestra naturaleza, en contra de la religión y del legalismo, nuestra naturaleza sea una naturaleza que sea orientada solo y exclusivamente por el Evangelio. Nada más que por el Evangelio. Sin una verdadera naturaleza que esté realmente orientada hacia el Evangelio, es muy difícil ser sanado de los problemas profundos y espirituales que tenemos. Si no es con un Evangelio bien enraizado, nuestra vida bien enfocada hacia el Evangelio, los problemas espirituales, incluso siendo salvos, nuestra naturaleza, si no se convierte en una naturaleza orientada hacia el Evangelio, nuestra vida cristiana seguirá siendo muy difícil, muy complicada. Será difícil de llevar. Mientras que eres capaz de distinguir entre la religión y el Evangelio, aunque lo sepamos distinguir, pero si no está orientada hacia el Evangelio, es muy complicado nuestra vida cristiana. Por eso a veces sufrimos, por eso a veces no encontramos respuestas a nuestras oraciones, porque no está enfocada hacia el Evangelio. Hoy hablábamos en el culto de obreros y decíamos, necesitamos el Evangelio completo. Completo. ¿Qué significa evangelio completo? Hay veces que se ha malinterpretado esto de evangelio completo. Pero necesitamos evangelio completo. ¿Qué significa evangelio completo? Significa que yo tengo que disfrutar de este evangelio 24 horas, 7 días de la semana. Significa que el evangelio es la esencia de mi vida, que yo vivo en este evangelio. Y toda mi vida está enfocada por el evangelio, porque es el método que Dios nos ha dado, y está enfocada hacia el Evangelio, porque es el método y es el objetivo que Dios nos ha dado. No podemos hacer otra cosa. Es vivir en el Evangelio, por el Evangelio, para el Evangelio. Eso es Evangelio completo. Y si no estamos enfocados ahí, por mucho que hagamos y por mucho que nos esforcemos, estaremos errando y estaremos equivocándonos. Si estamos tomando decisiones en nuestra vida y esas decisiones no son por causa de ese evangelio, estaremos errando. Estaremos peleando con el legalismo y peleando con el humanismo y peleando incluso con el misticismo. Pero no estaremos encontrando las verdaderas respuestas. Si hay una motivación personal propia en cada una de las decisiones que estamos tomando, en los trabajos que estamos haciendo, en los estudios que estamos realizando, si está habiendo motivaciones que no sean dentro del Evangelio, por el Evangelio y para el Evangelio, hermano, estarás errando. Estarás equivocándote. Muchas veces me preguntan, sobre todo antes, pastor, sobre todo los remanentes, dentro de poco voy a tener que tomar decisiones sobre la carrera que voy a tener que tomar en la universidad. ¿Qué carrera me aconsejas? ¿Qué te han dicho los padres? Me han dicho que tengo que coger una carrera de futuro, una carrera donde haya salida, una carrera donde tengas asegurado el porvenir. Son consejos buenos de los padres, ¿verdad? Yo les digo, no hagáis caso. Bueno, no lo digo, porque si no luego los padres se enfadan conmigo. Pero yo digo, bueno, está bien, mejor dicho, digo, está bien, pero yo te propongo algo más. Que dentro de todo eso que os han dicho, sea por causa del Evangelio. Elige una carrera, no porque te sea más agradable o menos agradable, sino para que ores y que sea realmente una carrera que sea por el Evangelio y para el Evangelio. Pastor, ¿qué trabajo? Ora por el Evangelio, para el Evangelio. ¿Por qué estás trabajando? ¿Para qué estás trabajando? Dios te lo ha dado todo, es la mayor bendición. Te ha dado a Cristo, te ha dado la salvación, te ha dado la vida eterna, te lo ha dado todo. ¿Para qué te ha dado todo? Para que todo lo puedas invertir dentro del Evangelio de Dios. Si nosotros estamos teniendo nuestras motivaciones, se está robándole a Dios. Dios te está dando una salud, ¿para qué? Para que la inviertas dentro del Evangelio.
Pero tú la estás invirtiendo probablemente en otras cosas que no es evangelio. Estás robándole a Dios. La economía, ¿para qué Dios te la da? ¿Para que tengamos mejor coche, mejor casa, nuestra vida sea mejor, comamos mejor? No te la está dando para eso. Dios no te da un trabajo y una economía para que tú vivas acomodadamente. Dios dice que eso te lo va a dar por añadidura. Entendamos esto, que eso ya Dios lo tienes asegurado porque Dios ha prometido que por añadidura Él te lo va a dar. De qué comer, de qué vestirte, dónde vivir. La salud, la fuerza, te la va a dar por añadidura, la tienes asegurada. Ya está. Dios te da un trabajo. No es simplemente para que sobrevivas con tu trabajo, sino para que sea por causa del evangelio. Ahora, ¿por qué trabajas tú? ¿Por qué trabajas? ¿Por qué estás invirtiendo 8, 10, 12 horas de tu vida al día? ¿Para qué estás invirtiendo tantas horas en un trabajo? Pastor, porque tengo que comer. Pero Dios dice que ya te va a proveer de eso. Ya, pero tiene que ser a través del trabajo también, evidentemente. Pero tú debes de enfocar todo lo que tenemos dentro de este evangelio que Dios nos ha dado, que es Cristo mismo. Tenemos que enfocarlo para el evangelio. ¿Por qué? Porque es por causa del evangelio que Dios te ha dado eso. No te lo ha dado por otra cosa. ¿Por qué ofrendamos? Lo digo 40 veces, una vez más lo diré. No es para pagar la luz, no es para pagar el alquiler, que no sé si podremos pagarlo el mes que viene, no lo sé. Si no tuviéramos local, ¿se acabaría el evangelio? Se acabaría el local, pero no el evangelio. Entonces, ¿para qué ofrendamos? No es solamente tampoco por el local, es por causa del evangelio, entendiendo este evangelio. Ya Dios proveerá de lo demás. ¿Qué será lo demás? Lo que Él tenga planeado dentro de su soberanía absoluta. Dios ya lo tiene preparado en su plan absoluto de Dios. ¿Qué haces entonces con lo que Dios te ha dado? Dios nos lo ha dado todo para que todo lo invirtamos, para que en todo demos gloria a Dios. Si Dios me está dando economía para su gloria, pero yo la invierto en otra cosa que no sea para la gloria de Dios, hermano, está robándole a Dios. Y no me refiero solo en economía, me refiero en todo. Dios te ha dado una casa. ¿Para qué Dios te ha dado la casa? Hombre, para vivir. Pero esa es la añadidura. Dios te la ha dado por causa del evangelio. Para el evangelio. Que Dios te permite vivir en esa casa. Pero es una casa para el evangelio. Dios te ha dado una familia. ¿Para qué? Para que la inviertas en el evangelio también. Recuerda a esa mujer que no podía tener un hijo. ¿Se acordáis? Ay, es que mi Penina, la otra hija, la otra mujer tiene hijos, yo no tengo hijos. ¿Qué pasaba? Llora, grita y patalea. Pero mientras que no entiendas el plan de Dios y no entiendas la motivación correcta, Dios no te va a bendecir. ¿Por qué? Porque sería la gloria para ti. Ay, ya Dios me ha dado un hijo, qué contenta estoy. Ya no hace falta que ore más, ya no hace falta que suba al templo más. Ya no hace falta nada más. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. ¿Qué significa? No has entendido, por eso Dios no te da la respuesta. Cuando esta mujer entendió, Señor, si tú me das un hijo, te lo voy a dedicar para ti. Si tú me das un hijo, yo lo voy a llevar al templo. Y este hijo le iba a poner de nombre Samuel. Y va a estar todos los días a los pies del arca del pacto de Dios. Porque entiendo que en esta época hace falta un remanente. Porque entiendo que en esta época hace falta un hombre que entregue su vida por causa del evangelio. Yo quiero que ese hombre sea mi hijo. ¿Y Dios qué hijo? ¿Qué hizo? No solamente te dio un hijo llamado Samuel, te dio 5 más. Te dio 5 veces más de lo que tú habías pedido. Esto es lo que pasa cuando entendemos el plan de Dios. Cuando nuestra vida está enfocada hacia el evangelio. Porque esta es la razón por la cual muchas de nuestras oraciones no son contestadas aun cuando hayamos recibido la salvación. Es por lo cual es que los problemas espirituales no se resuelven en nuestra vida y seguimos peleando porque todavía seguimos con nuestra vida orientada hacia cosas
diferentes que no son evangelio. Porque todavía nos movemos por motivaciones que no son evangelio, que pueden ser religiosas, legalistas, que puede haber misticismo y sobre todo mucho humanismo, pero eso no es evangelio. Nada de eso es evangelio. Sin esta naturaleza orientada hacia el evangelio, no se van a resolver los problemas. No vamos a recibir la fuerza. Por la razón sencilla, solamente hay un método, como solamente hay un nombre, como solamente hay un camino. Y ese método sigue siendo el nombre de Jesucristo. No hay otro método. No hay otro camino. No hay otro nombre. Dios lo estableció así. Todo está dentro de Jesucristo. Por eso Pablo pudo entender esto y pudo proclamar: alabado sea Dios, que nos has dado un método, un camino y una dirección. Alabado sea Dios que lo he visto, porque hay muchas personas atadas en su naturaleza legalista. Dedica tiempo a reflexionar sobre ti mismo. Dedícale un tiempo después para estar reflexionando dónde está orientada mi naturaleza, hacia dónde está orientada. Sobre todo los que hemos vivido más tiempo dentro de una iglesia o dentro de la vida cristiana, porque suele haber más preocupaciones en estas vidas que en los más jóvenes. ¿Por qué llevamos más tiempo? Nos hemos llevado más decepciones. Hemos tenido más tiempo para desalentarnos. Hemos tenido más ocasiones para ser heridos. Todo esto ha minado nuestra fe en la soberanía de Dios. Por eso reflexionemos hacia dónde está siendo dirigida nuestra naturaleza. Piénsalo. Una vida muy direccionada en nuestra naturaleza legalista suele ser el enojo. ¿Te enojas rápidamente? ¿Te enfadas rápidamente? Porque este es un síntoma. ¿En tu corazón todavía guardas cosas hacia otras personas de tu alrededor? Hermanos, familiares, porque esos son síntomas de personas que todavía su dirección, su naturaleza no está bien orientada hacia el Evangelio. Porque cuando tu naturaleza se orienta hacia el Evangelio, un corazón de compasión surge hacia aquellas personas que te han hecho mal. Aquella persona que a lo mejor es culpable de lo que a ti te ha ocurrido, pero en tu corazón no albergas ningún tipo de rencor ni de herida. Si tu naturaleza cada vez está más orientada hacia el Evangelio, sin esta naturaleza es difícil solucionar los problemas en tu vida. Al final serás atrapado. Otra vez tus problemas espirituales saldrán. Y te encontrarás a personas que dirán: yo creo en Jesús. Yo creo en Dios. Yo creo en todo esto, pero ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para que todo me esté pasando a mí? ¿Qué hice mal para que me esté pasando todas estas cosas? ¿Quién pecó? Decían en la Biblia. ¿Quién pecó? Este es su padre, para que el hombre esté hecho polvo ahí ciego. ¿Quién pecó? En este caso el problema no es ningún factor externo, es tu naturaleza interna. No es lo que viene de fuera. Es tu estado emocional, espiritual, lo que tenemos que ver. No es las cosas de fuera las que nos hacen daño, es lo que está dentro de nosotros. Ese es el verdadero problema. Por eso tenemos que vivir nuestra vida cristiana enfocada en este Evangelio. Pablo, que tenía una naturaleza orientada hacia el Evangelio, gritaba: bendito sea Dios. Independientemente de las dificultades y problemas que afrontaba, dio gracias por el Evangelio en medio de cualquier dificultad que estuviera soportando. Como Pablo tenía una naturaleza orientada al Evangelio, fue capaz de disfrutar siempre del poder de la oración. No importaba las circunstancias, su naturaleza estaba enfocada. La mayoría de los creyentes son incapaces de distinguir entre la religión, la ley y el Evangelio. No saben distinguirlo, incluso siendo salvos, no han podido entender esto. Por eso tenemos que salir de esa naturaleza humana, carnal, mundana, que nos roba la bendición del Evangelio. Tenemos que entender esto.
Y tenemos que tener una conclusión en el día de hoy. Tenemos que tener una conclusión. Cuando conoces el Evangelio, hermano, cuando hemos conocido el Evangelio y conocemos el Evangelio, no pongamos más excusas. Porque dentro del Evangelio está todo. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo, no te avergüenzas del Evangelio? Porque es poder de Dios. No pongas excusas. Es poder de Dios. Si tu naturaleza cambia, si tu naturaleza se convierte en una naturaleza hacia el Evangelio, un cambio espiritual ocurre. Todas las fuerzas de oscuridad, todo el poder de la oscuridad desaparecen. Y podemos ver cómo las puertas del Evangelio y las puertas de la evangelización son abiertas. Verás cómo la poderosa obra de Dios de sanidad surge en tu vida de una forma natural. Como algo natural, recibirás esa sanidad y fluirá esa naturaleza y tendrás intensos cambios en tu vida. La razón del fracaso es porque nuestra naturaleza no ha convertido en naturaleza orientada hacia el Evangelio. Seguimos siendo salvos, pero nuestra naturaleza sigue siendo la misma naturaleza que no ha cambiado todavía. Está ahí. Pero piensa, nuestra fe no es una fe simple. Es la fe de creer en el Dios creador del cielo y de la tierra, en el Dios todopoderoso. Es por eso que debes de dejar de lado toda la incredulidad. La soberanía de Dios nunca cambia. Aférrate fuertemente a este pacto. La soberanía de Dios no modifica, siempre es la misma. Desde antes de la fundación del mundo no ha cambiado y no cambiará. Dios es soberano. Para tener una naturaleza orientada al Evangelio, tu naturaleza orientada al misticismo malsano, que ha estado contigo durante tanto tiempo, tiene también que cambiar. Tiene que cambiar. No digo el misticismo por sí mismo, no es incorrecto, no es malo. Sin embargo, puede haber que personas son muy sensibles y se mueven mucho por las cosas espirituales particulares, donde tienen una sensibilidad especial, donde pueden afrontar problemas si oran por cosas y no tienen esta naturaleza orientada hacia el Evangelio. Ese es el problema. Oramos, pedimos cosas a Dios, pero nuestra naturaleza no está bien enfocada. Y eso es un problema. Ahí vienen los excesos y demás cosas. Por eso hoy ten otra conclusión en tu vida. Enraiza profundamente en el Evangelio. Enraiza en el Evangelio. Cuando tu naturaleza se convierte en una naturaleza enraizada en el Evangelio, todos los problemas comienzan a resolverse. Poco a poco se van resolviendo. La oscuridad no se marcha. No importa con qué fuerza tú gritas o reprendas. La oscuridad no huye porque tú grites. Simplemente con que prendas la luz, la oscuridad desaparece. No hace falta hacer grandes alardes. Simplemente prende la luz, enciende la luz y la oscuridad automáticamente, simplemente huirá. No tienes que hacer nada más. Simplemente enraiza en el Evangelio. Enraiza en el Evangelio. Si se convierte tu naturaleza en el Evangelio, los problemas espirituales estarán desapareciendo poco a poco. Elévate, como conclusión también, elévate por encima de estos tres tipos de naturalezas. Muchas personas siguen atadas por su naturaleza legalista, que no es una naturaleza orientada al Evangelio. Aún pueden decir que creen en Jesús, pero siguen atados en esa naturaleza carnal y mundana. Y es por eso que son incapaces de disfrutar de la bendición de este asombroso movimiento de Evangelio. No pueden disfrutar del evangelismo porque están atados en el misticismo malsano. Desesperadamente buscan algo sobrenatural, cuando ya lo tenemos todo. No hace falta nada más, simplemente que tu naturaleza sea orientada hacia el Evangelio. No pierdas este fundamento, no lo pierdas. No importa lo que pase, arranca la incredulidad. No importa lo que estés pasando, simplemente desarraiga de ti esta incredulidad como si tuvieras un cáncer y tuvieras que desarraigarlo.
Desgárralo de ti. Desgárralo. El cáncer no se puede curar. Tienes que arrancarlo, tienes que quitarlo. Tienes que arrancarlo de tu cuerpo. Arranca la incredulidad también de tu vida. Cree en la soberanía de Dios. El método asombroso sigue siendo Jesucristo mismo. Él es el mismo método que Dios nos ha dado. Todavía estamos aferrados en muchas cosas a nuestro legalismo. Todavía estamos muy aferrados en muchas cosas porque todavía nuestra naturaleza humana, carnal, sigue estando ahí, sujetándonos. Todavía hay cosas que nos duelen mucho y nos paralizan. Todavía vemos cosas que nos hacen daño porque todavía tenemos esa naturaleza en nuestra vida. Por eso Pablo entendió esto. Pablo dijo, yo no quiero sufrir más. Eso así entiendo yo Gálatas 2:20. Pablo dijo, yo no quiero vivir más, yo quiero morirme. ¿Verdad? Es más, en otra carta escribe a la iglesia, para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque sabía que en este mundo tenía una naturaleza que tenía que desarraigar y por eso decía, ya no quiero vivir yo. Ya no quiero vivir yo, porque si vivo yo, y yo significa mi naturaleza carnal, si vivo yo voy a sufrir. Muchos creyentes dicen, toma la cruz y sufre. Jesús no dijo, toma la cruz y sufre. ¿Qué dijo Jesús? Toma la cruz, sígueme. Pero no dijo, toma la cruz y sufre. Hay muchas veces tomamos la cruz con nuestra naturaleza humana. Entonces, claro, pesa, me hace daño, se me está clavando en la espalda, ¿verdad? Tenemos todas estas cosas porque todavía nuestra naturaleza es una naturaleza humana. Nos duele, nos molesta cuando vemos hermanos que hacen cosas indebidas. ¿Verdad? Ay, es que fulanito, es que menganito, es que Jaimito. No hay ningún Jaimito en la iglesia, ¿no? Es que Jaimito no se da nadie por aludido. Y nos hace daño. ¿Por qué? Todavía tenemos una naturaleza legalista. Pensamos religión, pero no evangelio. Eso nos duele, nos hace daño. Nuestra naturaleza. Cambiemos nuestra naturaleza. Haz como Pablo. Ya no vivo yo. Pero no te mueras. No es tiempo de morirse. Pablo también lo entendió. No, pero por causa del evangelio. Quiero ahora vivir esta naturaleza diferente. Y ya no vivo yo, pero quiero que Cristo viva en mí. ¿Qué significa? La respuesta de Dios, el método de Dios. ¿Qué es el método de Dios? Cristo en mí. Es decir, que en mí haya una naturaleza orientada hacia Jesucristo, que es el verdadero evangelio. Por eso es tomar la cruz, sígueme. ¿Y qué es lo que más dijo Jesús? Mi carga es ligera, no es pesada, no es un trabajosa, no es algo sufriente, es ligera. ¿Por cuándo se cambia? Cuando el diablo nos engaña. Este es el engaño de Satanás. La cruz, sí, toma la cruz. Llévala con mucho esfuerzo. Toma la cruz. Llévala con mucha energía. Esfuérzate por llevar bien la cruz. Y cogemos nuestra naturaleza humana, legalista, religiosa, y llevamos la cruz. Y la cruz resulta que es muy pesada. ¿Sí o no? La ley, ¿qué nos hace ver? Que no puedo llevar esta cruz. Para eso sirve la ley. Para hacerme ver y demostrarme que yo no puedo llevar esta cruz con mi naturaleza humana ni legalista. Por eso tengo que dirigir mi naturaleza hacia el Evangelio. Esta cruz es ligera. ¿Por qué? Porque mi naturaleza está enfocada dentro del Evangelio, por el Evangelio, para el Evangelio. Es decir, Evangelio completo. ¿Por qué sufrimos? Porque nuestro Evangelio no es completo. ¿Por qué no recibimos respuestas? Nuestro Evangelio no es completo. ¿Entendemos qué es Evangelio completo? En el pasado hubo a veces confusión con esto. Es vivir en el Evangelio, por el Evangelio, para el Evangelio. Ahí puedo llevar mi cruz, como Pablo mismo dice que él mismo llevaba. Aferrémonos a esta naturaleza, que nuestros pensamientos no sean tan rígidos, que nos impiden ver el Evangelio y el movimiento de la evangelización.
Cuando nuestra naturaleza se convierte en una naturaleza orientada en el Evangelio, todos los problemas dentro de nosotros se solucionan. Por eso oro, os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que disfrutéis de la bendición de que otros vengan a conocer del Evangelio a través de vosotros. Que podáis disfrutar de que vuestra vida, siendo una vida orientada hacia el Evangelio, podéis ser buenos luminares, donde la gente vea y anhele aquello que tenéis, que es vuestra naturaleza orientada hacia el Evangelio. Este es el método de Dios. Cristo mismo es el método. Que Dios os bendiga en esta semana y os dé la gracia para disfrutar de vuestra naturaleza orientada 100% dentro del Evangelio de Cristo. Dios os bendiga.